Sabiendo que la tangente de alfa es igual a 3, calcula las razones trigonométricas del ángulo doble en los siguientes casos: A si alfa es un ángulo del primer cuadrante, B si alfa es un ángulo del tercer cuadrante. En el apartado A estamos en esta situación. Sabemos que la tangente de alfa es 3, que alfa es un ángulo entre 0 y 90 grados, y me piden las razones trigonométricas del ángulo doble, 2 alfa, es decir, el seno de 2 alfa, coseno y tangente. Entiendo que secante, cosecante y cotangente son las inversas y no se suelen pedir. Bien, en un vídeo anterior os demostré todas las fórmulas que estáis viendo aquí. Estas son las elementales. Luego tengo las razones de la suma, de la resta, las razones trigonométricas del doble, de la mitad y luego estas fórmulas que pasan de sumas a productos. En este ejercicio voy a utilizar estas fórmulas, las razones trigonométricas del ángulo doble. Mira, si solamente me pidieran la tangente del ángulo doble, no me importaría en qué cuadrante estoy. Utilizo la fórmula que sabemos de memoria, esta, y ya está. El doble de la tangente de alfa, 1 menos tangente al cuadrado de alfa. Como la tangente de alfa es 3, te queda 2 por 3 partido de 1 menos 3 al cuadrado. 6 partido de menos 8, que se simplifica a menos 3 cuartos. La tangente de 2 alfa va a ser menos 3 cuartos, sea cual sea el ángulo alfa, esté en el primer o tercer cuadrante. Pero ¿cómo hallar el seno de 2 alfa coseno de 2 alfa? Bueno, hay dos formas. Una a partir de la tangente 2 alfa, pero tendré que estudiar en qué cuadrante está 2 alfa. O quizá la más cómoda es hallar el seno de alfa y coseno de alfa, sabiendo que está en el primer cuadrante, con estas fórmulas. Es algo ya que visteis en secundaria. Si me da la tangente, con esta hallo el coseno, luego con esta hallo el seno. Y una vez que ya sé el seno y coseno de alfa, vengo a las fórmulas del ángulo doble. Sabemos que si alfa es un ángulo del primer cuadrante, tanto los senos como los cosenos son positivos. Recuerda que si representamos un ángulo alfa en la circunferencia goniométrica, este punto de corte de la semirrecta con la circunferencia es fundamental, ya que la abscisa de ese punto me está dando el coseno de alfa y la ordenada el seno. Pero como estamos en el primer cuadrante, estos dos números son positivos. Bien, pues pasemos a hallar el coseno de alfa y seno de alfa, siendo alfa el primer cuadrante y conociendo la tangente. Utilizo la fórmula elemental 3, esta que he dicho antes. 1 más 3 al cuadrado igual a 1 partido coseno cuadrado de alfa. Despejáis coseno de alfa, lo voy a hacer rápido. Piensa que esto es 10. Me queda la raíz cuadrada de un décimo. ¿Positiva o negativa? He dicho que positiva, ¿no? Los cosenos son positivos. Ya tenemos el coseno de alfa. Voy a dejar así sin racionalizar porque tal vez se vaya a la raíz después. Ahora ya utilizo la primera de las fórmulas elementales. La tangente es 3, el seno lo quiero hallar y el coseno es 1 partido raíz cuadrada de 10, lo puedo dejar así. Por tanto, el seno de alfa es 3 partido raíz cuadrada de 10. Conocido ya el seno y el coseno de alfa, podemos hallar el seno de 2 alfa utilizando esta fórmula, seno del ángulo doble. Es 2 por el seno de alfa por el coseno de alfa, es decir, 2 por 3 partido raíz cuadrada de 10 por el coseno, que es 1 partido raíz cuadrada de 10. A multiplicar nos da 6 décimos, como veis las raíces se simplifican, es decir, 3 quintos. Coseno del ángulo doble. Aquí tenéis la fórmula que habéis memorizado. El cuadrado del coseno de alfa menos el cuadrado del seno. Aquí tenéis los resultados. Como se elevan al cuadrado, se van a ir las raíces. Tenemos un décimo menos 9 décimos. Son menos 8 décimos, es decir, menos 4 quintos. ¿Podría hallar el ángulo 2 alfa? Sí, con la calculadora es un momento. ¿Y en qué cuadrante está? ¿En el primero o en el segundo? Esta vez en el segundo, porque veo que el seno es positivo, como pasa en el segundo cuadrante, y coseno negativo. Y es que cuando coges un ángulo entre 0 y 90, el ángulo doble
Si es menor de 45 alfa está en el primer cuadrante, pero si es mayor de 45 grados, el doble es mayor de 90 y por tanto en el segundo cuadrante. El ángulo alfa, no sé cuál es, pero es mayor de 45 y menor de 90, para que su doble esté en el segundo cuadrante. No me piden el ángulo alfa ni el ángulo 2 alfa, pero lo podríamos hallar con ayuda de la calculadora. Apartado B. La tangente de alfa es 30, pero ahora alfa está en el tercer cuadrante, es decir, entre 180 y 270 grados. Tengo que hallar igualmente el seno del doble, el coseno del doble y la tangente del doble de alfa. Como he dicho antes, la tangente de 2 alfa sé que va a ser menos 3 cuartos. No depende de en qué cuadrante esté la alfa. Estoy haciendo los mismos cálculos que antes. Pero el seno y el coseno sí que van a depender de qué cuadrante está alfa. Las fórmulas las sabemos, necesito hallar el seno y coseno de alfa. Voy a hacer exactamente lo mismo que antes. Con la fórmula 3, esta, como sé la tangente, hallo el coseno. Hago exactamente lo mismo de antes, pero claro, ahora, ¿qué vale el coseno? De alfa, como estoy en el tercer cuadrante, los cosenos, las x, son negativas. Y por tanto es el mismo resultado de antes, pero negativo, menos la raíz cuadrada de 1/10. Lo escribo aquí. Lo puedo escribir así también. Con la fórmula 1 hallamos el seno. Me queda menos 3 partido raíz cuadrada de 10. Claro, los mismos resultados que antes, pero ahora negativos. Bien, vamos a las fórmulas. Seno del ángulo doble. 2 seno de alfa por coseno de alfa. Ahí está. Sustituyo por los valores obtenidos. Menos por menos más. Radio de 10 por radio de 10 es 10. Luego me queda 6 décimos, es decir, 3 quintos. Igual que antes. También era 3 quintos. El coseno del ángulo doble. Coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. Sustituyo por los valores que tengo. Tenemos 1/10 menos 9 décimos menos 8 décimos menos 4 quintos. Resulta que obtengo las mismas razones trigonométricas. Luego el ángulo 2 alfa no es el mismo ángulo, pero tiene las mismas razones trigonométricas. ¿Qué explicación tiene esto? Pues lo vais a ver ahora si hallamos el ángulo alfa. Observad, este ejercicio se podría haber hecho de otra manera, con ayuda de la calculadora. Si a mí me dan una razón trigonométrica y también me dicen en qué cuadrante está, con ayuda de la calculadora podemos hallar el ángulo alfa. Y una vez hallado el ángulo alfa, puedo hallar su doble. Aquí también voy a hallar el ángulo alfa y después su ángulo doble. Recuerda que la calculadora me va a hallar el ángulo cuya tangente es 3, me va a dar el ángulo del primer cuadrante, que las tangentes son positivas, pero en el tercer cuadrante hay un ángulo también con la misma tangente. Y es que si intentamos representar el ángulo alfa en una circunferencia goniométrica, si está en el primer cuadrante tendrá que ser algo así. ¿Por qué lo sé? Porque la tangente es 3. Es decir, el seno tiene que ser el triple que el coseno. Es el ángulo que me va a dar la calculadora. Pero en el tercer cuadrante, justamente con 180 grados más, aquí, tendré un ángulo que también tiene tangente 3, ya que el seno es el triple del coseno. Negativo los dos, pero en fin, al dividir la tangente da 3 también. Claro, este es el otro ángulo alfa que está en el tercer cuadrante. Vamos a ver cuáles son los valores de alfa en el primer caso A y en el segundo caso B. Aquí tengo una calculadora científica. Vamos a hallar el ángulo cuya tangente es 3. Pulsamos Shift, tangente de 3. Si esto me va a dar un ángulo primer cuadrante, vamos, un poco alto. Ahí lo tenéis, 71,56 y pico grados. Puedo pasar grados y metros segundos o puedo trabajar así. Si le sumamos 180 grados a este ángulo, obtenemos otro ángulo alfa que también tiene tangente 3. Es la alfa del apartado B. Claro, 2 alfa es el doble de estos dos ángulos que he hallado. En el caso A, el doble de alfa era 143,13 grados aproximadamente, un ángulo del segundo cuadrante, por eso el seno era positivo y el coseno negativo.
Y el apartado B, donde la alfa era 251,565 grados, el doble es 503,13 grados, que como veis es una vuelta más 143,13 grados. De ahí que tenga las mismas razones trigonométricas el ángulo 2 alfa en esta situación que en esta. Observa que si yo hallo el ángulo alfa con la calculadora, hallo después el ángulo doble, puedo hallar fácilmente con la calculadora el seno, por ejemplo, de 2 alfa, pues es el seno de 143,13 grados y la calculadora me da 0,6, evidentemente. No exactamente 0,6 por error de redondeo, pero si no hubiera redondeado tendría exactamente el mismo resultado. Claro, la diferencia es que en este método he utilizado la calculadora para hallar ángulo alfa y en el ejercicio pues no me dejan utilizar la calculadora porque lo que pretende es que sepamos las fórmulas. Esta vez hemos practicado las fórmulas elementales de trigonometría y también las fórmulas para hallar las razones trigonométricas del ángulo doble. Tenéis muchos más ejercicios de trigonometría de primero de BAT en un enlace que hay en la descripción del vídeo. Vídeos que subo a YouTube y los ordeno en la página aprendermatematicaas.org. Veréis muchísimos vídeos, más de 2300 en este momento y seguirá creciendo. Vídeos de matemáticas para secundaria y bachillerato.